Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. No me canso de decirlo, no me canso. Aparte de dar las gracias a todos vosotros, no me canso de decir que cada semana vais a tener por lo menos un partido de fútbol histórico, porque siempre vamos a repasar el fútbol histórico aquí en Mundo Maldini, aparte del fútbol actual, de mil cosas, también siempre fútbol histórico, por lo menos un vídeo a la semana. Así que hoy vamos a hablar del Leeds United de los años 70. ¿Por qué he elegido el Leeds? Porque me parece un equipo, ahora está en segunda división, con Marcelo Bielsa, como sabéis, pero me parece un equipo absolutamente histórico, memorable, y sobre todo ese Leeds de los años 70 que con Don Revie alcanzó prácticamente la cima del fútbol mundial y casi europeo. Vamos a hablar de algunos jugadores. Aquel equipo que ganó ligas, llegó a una final de Recopa, la perdió contra el Milan en unas circunstancias bastante extrañas. Perdió también en circunstancias bastante extrañas la final de la Copa de Europa del 75 contra el Bayern de Múnich y ganó la Copa de Ferias. Vamos a analizar lo que eran los principales jugadores de aquel equipo, pero vamos, y yo creo que lo vais a disfrutar. Vamos allá. Bueno, vamos allá. Don Revie era el técnico de aquel equipo y ya digo que principios de los 60 empiezan a llegar jugadores y luego realmente después de acabar los 60 y empezar los 70 es donde el equipo se hace grande realmente. Era un equipo que tenía muchísimo talento en el medio campo, también a veces bastante duro, y vamos a repasar algunos de los jugadores de aquel equipo. Por ejemplo, vamos a ver a Alan Clark. Aquí tenemos ya imágenes de Alan Clark. Ese es Alan Clark, que era el goleador del equipo de aquel Leeds United. Alan Clark llegó a ser goleador 4 temporadas consecutivas. Este centro era de Peter Lorimer, del que luego hablaremos, por ejemplo, pero era un goleador bastante elegante. Ahí vemos las imágenes de Alan Clark, bastante elegante. Le llamaban Sniffer, que yo creo que más o menos Sniffer en traducción literal es imposible, pero algo similar a que tiene mucho olfato, ¿no? A que tiene mucho olfato en el área, a que tenías mucha capacidad para olfatear dónde estaban las ocasiones de gol y para hacer goles. Bueno, pues The Sniffer fue un goleador implacable que llegó a jugar el Mundial del 70. Curiosamente fue a ese Mundial del 70 sin haber sido siquiera antes internacional ni una sola vez, pero fue convocado para el Mundial y acabó jugando el Mundial del 70 y llegó en el año 69, justo un año antes de empezar la década gloriosa del Leeds United, y mientras le debemos marcar goles, ahí lo tenemos, siempre con el olfato atento en el área. Marcó 110 goles en 273 partidos y fue goleador en 4 temporadas Alan Clark. Vamos a ver algún gol más suyo. Down for Clark. Clark round his man. 2. Clark's finishing is as critical as the Serbian. Habéis visto en estas imágenes, se ve perfectamente que era un jugador con bastante elegancia. Hemos visto, por cierto, en algunas imágenes cómo podía compartir delantera con Joe Jordan, que lógicamente llegó bastante después de cuando llegó él. Pero le estamos viendo marcar goles con las dos piernas, pegarle muy bien a la pelota y sobre todo esa sensación de que era un delantero elegante. No era un delantero solo de fuerza, ¿no? Era un delantero de los que sabía jugar. Fijaos este control y este remate. Y bueno, un jugador muy importante en la época en el fútbol inglés, insisto, internacional inglés, jugó ese Mundial del 70. Y aquí le estamos viendo haciendo goles a The Sniffer, Alan Clark, que era un jugador realmente importante de aquel Leeds United. Aunque yo creo que no era el más importante. Sí era el ejecutor, el que acababa haciendo los goles, este por cierto ayudándose con la mano, pero sí que era el más importante de goleador del equipo, ¿no? Eso queda fuera. Este es Madeley. Es Jones el que centra y ahí está otra vez el remate. Hemos visto marcar goles, bueno, de todos los estilos a Alan Clark. Ese remate al que no llegaba, por cierto, Jack Charlton, el hermano de Bobby Charlton, que era también jugador, por supuesto, de aquel Leeds United. Bueno, pues hemos visto a Alan Clark y yo quiero que veáis ahora el que seguramente es el más importante de todos y el que está considerado como el jugador más importante de la historia del Leeds United. De hecho, tiene en las afueras de Elland Road del estadio tiene una estatua. Y hablamos de, por supuesto, Billy Bremner, el escocés. Aquí le tenemos marcando a Billy Bremner. Billy Bremner es el gran mito del Leeds United. Es internacional escocés, jugó el Mundial del 74, llegó en 1960, este es un golazo, por cierto, de chilena, y mezclaba
perfectamente talento con capacidad de sacrificio, con potencia, también con dureza, porque este Leeds United era un equipo muy técnico, pero también sabía ser un equipo bastante duro. Esa es la verdad. Jugó 587 partidos con el Leeds United, Billy Bremner, y marcó 91 goles. Y aquí estamos viendo a este pequeñito pelirrojo escocés, que por cierto, cuando Don Revie deja el banquillo del Leeds, él pide ser el técnico. Pero finalmente no porque se lo habían ya ofrecido a Johnny Giles, aunque tampoco fue porque llegó Brian Clough, que como todos sabéis duró muy poquito en el cargo, Brian Clough en el Leeds United. Billy Bremner ganó 2 ligas, 69 y 74, ganó la liga de segunda división en el 64, ganó 2 copas de feria, 68 y 71, una final histórica ante la Juventus, y por supuesto fue el hombre clave, o uno de los hombres claves de aquel equipo que alcanzó la final de la Recopa para perder en Salónica contra el Milan, y de la final de la Copa de Europa que perdió contra el Bayern de Múnich en París en el año 75. Os dejo con algunos detalles más de Billy Bremner para que le disfrutéis. Billy Bremner knocks the free kick straight in. While everybody's standing around looking. Free kick taken by Cooper. Giles. Headed out to Bremner. A beautiful goal by Bremner. What cool thinking by Bremner. He only had a split second to make up his mind, but saw the gap to the right of West. Hit that ball as it dropped. Madeley back to Lorimer. And Bremner is there! Again, the cool head of this little man. While all around Billy Bremner murió en 1997 con una neumonía. Fue ingresado en el hospital y falleció bastante a los 2 días de ser ingresado en el hospital. Y aquí lo tenemos. También era un jugador duro, lo vemos en estas imágenes, pero desde luego talento enorme. Y más que dureza, muchísimo talento la de este hombre, este pelirrojo escocés Billy Bremner, que era otro jugador importantísimo. Pero junto a Billy Bremner jugaba en el centro del campo otro jugador muy creativo, otro de los ídolos realmente de Elland Road, que era Johnny Giles. Este hombre, Johnny Giles, era el acompañante de Billy Bremner en el medio campo, era un gran pasador, ahí lo tenemos con el número 10, era un organizador, pero también era un jugador que defendía bastante bien. Y siempre se ha comentado en Leeds, aquí tenemos la dureza que se empleaba también Johnny Giles, siempre se ha comentado en el Leeds que, digamos, los dos, Bremner y Giles, armaban un medio campo perfecto, porque era una mezcla, los dos sabían hacer de todo, sabían organizar y sabían defender, sabían organizar y sabían recuperar. Cuando había que meter la pierna la metían, cuando había que llegar llegaban, aunque yo creo que Johnny Giles era incluso un poquito mejor en cuanto a técnica individual que Billy Bremner, pero bueno. En cualquier caso, 383 partidos de Johnny Giles, 88 goles, irlandés. Johnny Giles llegó en el año 63 y estuvo hasta el 75, es decir, él justo se marcha después de perder la final de la Copa de Europa histórica contra el Bayern de Múnich en París, final que algún día veremos aquí en Mundo Maldini. Fijaos qué golazo aquí de Johnny Giles, gran disparo de media distancia, gran pasador fundamentalmente Johnny Giles. Os dejo un poquito más con él, venga, que estoy hablando mucho yo en este vídeo. And there's Cooper right up there, you'll notice. Giles. Beautiful play by Giles. Oh, great play. Jones in the 6-yard area. That's the man it's aimed for, Jones, and Jackson fisting it away. Cook taking too long to get it away. Giles. And a goal! Scored by Johnny Giles. What midfield talent then, to say nothing of the likes of Trevor Cherry and Aquí le tenemos, Johnny Giles, el acompañante habitual de Billy Bremner, y entre los dos armaron un centro del campo fantástico. Y luego otro de los jugadores muy creativos, que jugaba seguramente un poquito por delante, escocés, y es otro jugador que queremos repasar, ya va a ser el último que vamos a repasar, porque está hablando de los 4 jugadores, para mí, claves de este gran Leeds United, era, por supuesto, Peter Lorimer. Este hombre que veis aquí, Peter Lorimer, ahí está, escocés, debutó con 15 años en el Leeds United, luego estuvo un par de años sin jugar y a partir de ahí se acabó convirtiendo en un jugador clave del medio campo, pero sobre todo centrocampista ofensivo. O sea, eran Bremner y Johnny Giles en el medio y Lorimer justo por delante, ¿no? Peter Lorimer. Jugador importantísimo, 151 goles, 450 partidos con el Leeds y memorables algunos de sus goles.
Uno de ellos, muy recordado para la historia del fútbol europeo, es el gol que marca el Bayern de Múnich en la final del 75 de Copa Europa, que se ha anulado por un fuera de juego posicional, en lo que fue para mí un auténtico escándalo, ese gol anulado. Tuvo la verdad el Leeds muy mala suerte con los arbitrajes en las dos finales de Copa Europa del 75 y de Recopa del 71 en Salónica, la Recopa ante el Milan y la del Bayern, vaya golazo por cierto de Lorimer, y la del Bayern del 75. Os dejo un poquito con Peter Lorimer y luego hacemos algún análisis final de este Leeds United. Quickly taken to Lorimer, has a view of goal and drives the shot. It's there. Cooper, and history repeats itself. Lorimer. Yes, the deflection. To Lorimer, may hit one from there. A goal! Oh! A typical Lorimer effort. Is this the blockbuster? No, it's the one that dipped beautifully. Oh, and he hit it against the crossbar. Comentaba antes el narrador inglés un disparo típico de media distancia de Peter Lorimer, porque es una cosa que hacía, fijaros este toque de clase contra el Chelsea. Lorimer duró bastante más que Johnny Giles, estuvo todos los 70 realmente. Estamos viendo algunas imágenes incluso ya un poquito posteriores, pero aquí lo tenemos. Esta es evidentemente mucho más antigua de Peter Lorimer contra el Manchester United. Hemos visto por ahí a Bobby Charlton. Y era jugador de una auténtica maravilla verle jugar. Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay una teoría por ahí que no es cierta, de que el fútbol inglés siempre ha sido un fútbol de push and run, de muy físico, digamos mucho pelotazo largo, y no es tan así. Había jugadores en este Leeds United que eran jugadores realmente exquisitos con la pelota, ¿no? Y lo estamos viendo. Y también el Liverpool de los años 70, o sea, una época en el fútbol inglés que había equipos que jugaban realmente un fútbol bastante exquisito, no todos, lógicamente. Y lógicamente este Leeds United, eliminó al Barcelona, por ejemplo, en la semifinal de la Copa Europa del 75, en un partido que hemos visto aquí, por cierto, el partido de vuelta en Mundo Madrid, y tenéis por ahí el resumen. Un triunfo ante el Barça de Cruyff, el Leeds, para luego perder esa final que, insisto, jugó contra el Bayern de Múnich. Aquí está, disparos de media distancia bastante habituales en Peter Lorimer, el escocés Peter Lorimer. To Gray. Gray now mesmerising them again across the goal. It's there. Gray skips it. Hankey looking for the cross. Lorimer coming in. 1-1. Running out to Lorimer. Lorimer trying to find Jones. McCormick there. The chance for Lorimer. Bueno, pues hemos repasado, había más jugadores como Gray, por ejemplo, al que hemos visto en algunas jugadas también. Por ejemplo, luego llegaría Joe Jordan, pero bueno, no me voy a quedar con las ganas de que veáis algunas cosas de Joe Jordan, que las tengo aquí preparadas también, y ya que estamos, pues las vais a ver también. Vamos a ver un poquito a Joe Jordan jugar también con el Leeds, aunque yo creo que no llega a ser tan importante como estos que os he contado, pero bueno, vamos a ver hacer goles a Joe Jordan. Aquí lo tenemos, por supuesto escocés también. Y bueno, un jugador delantero tanque, que acabó jugando en muchos partidos junto con Alan Clark, los dos juntos, Alan Clark, Joe Jordan. Aquí está con Lorimer, estos son sus primeros pasos en el Leeds United. Este es Billy Bremner, y también está considerado como un goleador importante, aunque yo creo que no al nivel de Alan Clark. Hemos visto a Gray también en algunas jugadas hacer esas jugadas clásicas suyas por la banda, que era otro jugador evidentemente importante de ese United, pero os he enseñado yo creo que los más significativos del equipo, y yo creo que ha merecido mucho la pena este repaso de los grandes del Leeds United de los años 70, ¿no? Vamos a ver este último gol de Joe Jordan. Y bueno, espero que os haya gustado. Este Leeds marcó historia dentro del fútbol inglés. No pudo ganar la Copa de Europa, la perdió en la final. No pudo ganar la Recopa, la perdió en la final. Ganó la Copa de Ferias. Y fue un equipo verdaderamente grande, importantísimo en la historia del fútbol inglés. Luego hubo otro Leeds United
en los años 2000, que llegó a semifinal de Copa Europa, si no recuerdo mal, contra el Valencia, por lo menos a cuartos de final. Desde luego progresó bastante en Copa de Europa. Recuerdo haber hablado con Cañete, que jugaron contra ellos, que eran auténticos aviones. Pero yo creo que el gran Leeds histórico es este que hemos visto. Gracias por estar ahí. Esto es el Mundo Maldini. Un abrazo. Chao, chao, chao.